vamos a hablar de, por eso te digo, es que nadie más podría hablar de la reina Isabel como tú. Claro, por eso de que somos primas lejanas. Ahí hay algo, ahí hay algo, Hacer reír. seguro de eso. De las primeras sorpresas que yo tuve con esa serie, bueno, no sé si con la serie, porque yo cuando empezó la serie me vi todos los documentales posibles, ¿no? Ese es un tema que me apasiona. ¿Recuerdas cuando Gerardito, cuando la gente decía, cuando es rey por voluntad divina? Y efectivamente sí, hay que comprender, porque por voluntad divina pasa todo, pero especialmente esas experiencias tan interesantes de esas figuras de autoridad que todavía subsisten en nuestro planeta, las monarquías, ¿no? Y esos derechos casi divinos que tienen, ¿no? Es interesantísimo desde todo punto de vista. Fascinante, Realmente. fascinante, fascinante, fascinante. Bueno, ¿cómo? Y aparte, pues, vamos a ver todos estos juegos de dados gigantescos que sabemos que no existen para que ella fuese, ¿no? La que tenía que ser, ¿no? Cómo el destino juega sus cartas de esa manera tan impresionante, ¿no? Para Así es. esta figura mítica, porque ¿cuántos presidentes, cuántos primeros ministros han pasado en la visita? Por Dios. Ha visto todo. Ha visto, Todos. ha visto erigir el muro de Berlín y caer el muro de Berlín, ¿no? Así es, así es. Esa parte es súper importante, Pedro, porque estamos frente a un personaje, por supuesto, que algunas personas pueden comprender más y parecerles que sí o que no, o quizá están en contra, a favor de la monarquía, gustarles o no la reina, lo que hace, pero lo que sí es cierto es que es una figura pública y una figura que, bueno, por todos los años que lleva, tantísimos haciendo su trabajo de monarca, podemos decir que es una figura además histórica, es historia viva, realmente ella es historia viva y tal como tú dices, es una persona donde donde podemos ver muy claramente cómo el destino confluye para que ella sea la que dirige la monarquía de, de todo el Reino Unido, ¿sí? Por tantísimos años. Acordémonos que ella realmente no estaba predestinada a heredar el trono, ¿sí? Para nada, ella no estaba predestinada a heredar el trono. De hecho, quien debería ser el rey por muchísimo tiempo, pues era Su tío. su tío, ¿verdad? Era su tío, el rey Jorge V. Tuvo 2 hijos, ¿no es cierto? Y el segundo de sus hijos fue el padre de ella, ¿sí? Jorge VI. Pero el que estaba llamado al trono en ese momento fue Eduardo VIII, que todos sabemos la historia, que realmente fue rey tan solo por un año, porque él abdica después de enamorarse de Wallis Simpson, y lo cual era una mujer, ya sabemos que era una mujer que se había separado 2 veces, y con una historia que en ese momento era imposible pretender que fuera parte de la corona, pues, razón por la cual él abdica, y en ese momento asume su padre, y asume su padre, Jorge VI, en un hombre lleno de juventud. En ese momento, la reina, que era en ese momento princesa, solamente tenía 10 años. O sea que podríamos haber pensado que también era un monarca que podría haber estado en el trono por 30, 40, 50 años. Y sin embargo, nos damos cuenta de que tan solo está por 14 años. 14 años donde en ese que además, él sabiendo la fragilidad, pasaba una cosa muy especial con él y con la reina, ¿verdad? Elizabeth II, y es que al no haber sido predestinados, hay una suerte de humildad, diría yo, una suerte de humildad y de mayor peso de hacer bien la función que les fue encomendada por Dios,
Por supuesto, por Dios, porque ¿de dónde? Les cayó del cielo. Realmente fue así, que les cayó del cielo. Y él se dedica a sus 14 años, pese a que la princesa pues era muy joven y que me imagino que él se proyectaba muchísimos años, pero también se dedica a enseñarle, ¿sí? Enseñarle a su hija todos los menesteres, ¿sí? Y la manera, porque es muy importante la manera, ¿sí? De cómo ser rey o reina. 14 años que fueron suficientes, digamos así, para la vida, para que estuviera ya lista, tan solo con sus 24 años, para asumir esta función tan importante. Y él tenía solamente 56 años, o sea, podemos decir que podría, en teoría, haber estado muchísimo tiempo más en el trono. Esa es la historia con la cual ella llega y para ella sí fue un peso, digámoslo así. Se ve entre medio de la serie, ¿sí? De la que vamos a hablar, The Crown, La Corona, podemos ver como sí es un peso para ella. Efectivamente, ella quería tener una vida natural, normal, como cualquier otra persona, y sin embargo, bueno, el destino la fue llevando a este lugar que era el que le correspondía y el que le ha correspondido por tantísimo tiempo. Y que lo ha hecho pues con lujo, con creces. Es asombroso todo lo que ha tenido que ver pasar bajo el puente de su vida, ¿no? Las Bueno, aguas. lleva 70 años. Es que es Lleva increíble. 70 años ejerciendo su reinado, ejerciendo como reina. Qué ¿Sí? maravilla. Bueno, ¿tú consideras que Isabel II pudiese estar dentro de esta tipología número 1? Sí, vamos a decir que exactamente, a mi parecer, estamos frente a una tipología 1, ¿sí? Porque viendo sus comportamientos, su motivación, es muy importante su motivación. Su motivación desde pequeña es un deseo, es una necesidad imperante de comportarse de manera muy coherente con unos ideales de perfección. Es decir, de hacer las cosas muy bien, ¿sí? Desde la excelencia y ese compromiso férreo precisamente con eso que le corresponde hacer. Y vemos que ella desde muy pequeña tiene esta tendencia, ¿sí? Desde muy chica, ella tiene esa necesidad de esforzarse por ser perfecta, por centrarse en las reglas morales, en las reglas éticas, para hacer siempre lo correcto. Y su atención, lo que vemos es que siempre va a estar enfocada como en poder discernir, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo necesario hacer en este momento? ¿Y qué es lo que no se debe hacer en este momento? ¿Sí? Independientemente de lo que ella sienta o piense. Ella siempre habla del duty, del compromiso. Es como un compromiso superior a ella como ser humano. Es algo más elevado. Es absolutamente algo mucho más elevado y desde la perspectiva de ella, y vuelvo digo, desde uno así lo vive y experimenta, porque podemos ver otros ejemplos donde efectivamente esa responsabilidad tan grande, ¿sí? Se ha puesto a un lado, como el ejemplo de su propio Nieto. tío, ¿no? Ah, ok. El tío que es realmente otro tipo de personalidad, donde para él es más importante su mundo privado a esta entrega al servicio, porque ella desde muy joven, siendo todavía princesa, Sí, ¿sí? Y cuando cumple la mayoría de edad, ella da un discurso muy hermoso, ¿no? Y ese bellísimo. discurso ella se compromete a servir por el tiempo que viva, mucho o poco, ¿sí? Pero a servir plenamente a todos sus súbditos. ¿Cómo se Entonces ese siembra? compromiso para ella es muy grande. Ujú. ¿Cómo se siembra? Porque ya tú dices, en 10 años empieza pues ella a darse cuenta que va a ser la heredera y de su padre. ¿Cómo se va sembrando en esta personalidad ese idealismo, esa necesidad de estar, sus formas, las maneras que has insistido a la entrada? ¿Cómo se va formando eso en la mente de un niño, una niña, uno? Bueno, para una tipología uno, lo más importante siempre está, el foco está puesto en hacer las cosas
desde la excelencia. Hacer las cosas bien. Y como lo vemos reflejado en ella, no por el aplauso, no por la cantidad de logros, sino porque el compromiso es con hacerlas bien, ¿sí? Porque El sí. deber, porque es lo que corresponde. Ok, ok. Porque es tu compromiso, porque es lo que corresponde y porque no podrías hacerlo de una manera diferente a hacerlo lo mejor que esté en tus manos. Y para ella el compromiso, ¿con qué? Con lo que tú te comprometes. Pero para ella este compromiso es muy, muy grande. Porque siempre hay esa energía que le pasa a los tipo 1, ¿no? Que es este compromiso. Además es un ideal de siempre dejar un legado. Cuando decimos hacerlo bien es, imaginémonos tratar de trabajar por un mundo ideal. ¿Sí? Ahora imaginémonos una persona que sí puede hacer una diferencia, como en el caso de ella, ¿verdad? No es un simple mortal, es una persona que en realidad puede ser un ejemplo, un ejemplo que ha sido durante 70 años como han pasado guerras, han pasado elecciones, destituciones, han pasado no sé cuántos primeros ministros, ¿sí? Muchísimos. Han pasado personas que entran y salen de la familia y ella está ahí, intacta, perfecta, haciendo lo suyo, ¿sí? Entonces, eso es una motivación muy grande que se ve en ella y donde nos muestra que en realidad ella ha podido, ¿sí? Ella es como el ejemplo de cómo sostenerse estoicamente, ¿sí? Haciendo las cosas bien. Estoicismo, Ajá, estoicismo, ¿no? Eso es un valor impresionante, el estoicismo de ella. sí. Eso es un valor impresionante porque es a toda prueba. Estoicismo significa a toda prueba, o sea, su compromiso es a toda prueba. A toda prueba. Tanto así que lo que vemos en esta reina, los primeros, cuando era princesa, los primeros años, vemos una niña como cualquier niño, alegre, disfrutando de su familia, eh, riéndose, tonteando, jugando con su hermana, muy, muy en otro aspecto que también es una experiencia de la tipología 1, que es hacer un movimiento hacia un lugar mucho más flexible, mucho más amable, ¿sí? Cuando no tiene el peso de alguna responsabilidad o cuando se permite esos espacios. Y en ese momento, pues ella vivía como cualquier niño en un espacio de que era flexible y que al principio ni siquiera estaba pensando en proyectándose en tener que sostener algo tan potente Y como la un, corona. y un imperio que sufre en su reinado pues una desmembración y desmoronamiento pues de su estructura colonial, la pérdida de la India y todas esas cosas, que ya no era el mismo gran imperio británico pues que estuvo en su padre o en su tío, y mucho menos pues de ahí para atrás. Tocaste la hermana, ¿cómo está esa relación? Porque la hermana sí quiso ser, sí quería ser rey todavía. Bueno, la hermana tiene una cosa bien particular, bueno, que estamos ahí frente a otro tipo de personalidad, Sí, ¿verdad? Mucho más avasalladora, mucho más hacia afuera, mucho más, digamos que potente pareciera, entre comillas potente, porque tiene una fuerza desbordada, pero seguramente la hermana hubiera acabado de terminar el imperio, ¿verdad? Porque justamente ella tiene la reina tiene una característica súper especial, y es una característica de la tipología 1 cuando son sanos, cuando están en un espacio de sanidad, y es la serenidad. ah, ¿Sí? sí. Ella es absolutamente serena, ella es precisa, ella es contundente, es una mujer muy práctica en tomar sus decisiones, precisamente porque está un poco desligada de su mundo emocional y eso le da practicidad, ¿verdad? Entonces no es ni tan emocionante como podría ser Margarita y toda su experiencia, ¿verdad? Pero tampoco está perdida. Ella tiene realmente sus propias convicciones. Ella quiere hacer un cambio, ella quiere transformar como quiere
cualquier tipología 1. De hecho, lo podemos ver en las conversaciones que tiene privadas, ¿sí? Con su abuela Mary, que fue como una de sus grandes mentoras, porque además a ella le pasa algo bien especial, ¿sí? Y lo que le pasa que es muy, muy especial es que en sí mismo, la idea de el trono como tal, ¿sí? De ser la monarca, ya en sí mismo, eso hace que tú tengas que disociarte. Una cosa es la persona y otra cosa es la monarca, ¿sí? Entonces eso hace que sea muchísimo más agudo, ¿sí? Eso que vemos en ella, que también tiene que ver con la tipología 1, ¿verdad? Que es que primero está el deber y luego está cualquier Ella. cosa que sea diferente, su familia, ella, sus hijos, su marido, sus relaciones personales. Ella vive en esa dualidad, ella quiere complacerlos, quiere complacer a la hermana, a Margarita, quiere complacer a, al príncipe Felipe, a su marido para que esté feliz. Ella quiere hacer unos cambios para que en realidad ellos estén felices, ¿verdad? Porque además su tendencia, ella es un instinto social, entonces ella quiere que todos estén bien, ¿verdad? Ella quiere que en realidad todos estén muy bien, estén contentos. Y tiene esa lucha permanente donde intenta ir en contra del establishment, porque digamos que ella es la monarca, pero recordemos que ella no toma las decisiones. No, ella es ¿cómo podríamos decir? Ella es ¿Símbolo? una imagen, un símbolo al que hay que cuidar y mantener impoluto, ¿sí? Y eso es muy complejo porque realmente ella no es dueña de su vida, ¿sí? Eso que uno dice, pero pareciera que es súper antipática, o qué poco amable, o qué poco compasiva con su hermana. No, ella quiere que todos estén bien. Y ella tiene conversaciones y ella hace los esfuerzos que puede. Y luego le recuerdan, ¿sí? Tu deber es uno. Y al recordarle su deber es uno, para uno eso es ley, ¿Recuerdas ¿sí? cuando el padre de ella, vamos varios temas? Primero la disociación y piensa allí de cómo fue para ella tan importante poder elegir el amor, como si lo pasó a su tío, ella pudo elegir y se casó enamorada, pero el suegro le dice a Felipe, tu trabajo es cuidarla. Ella tú tienes que estar un paso atrás, ella es tu deber, es ella, ¿no? ¿Crees que esa relación tan especial, afectiva, le ha ayudado a la reina en todo este proceso, a ver tener la posibilidad de ser humana en esa parte, en la elección de su pareja? Vamos a decir que allí se ve, sí, también el temperamento férreo de una tipología 1, ¿sí? Que son absolutamente claros, ¿sí? No hay dualidad, claros en lo que realmente es para ellos. Una cosa es el deber y otra cosa es ella. Y tú te das cuenta que en ese momento, ella que para tantas otras cosas cede, ¿sí? En este caso, ella es muy determinada con su papá, con su familia. Recordémonos que el príncipe Felipe pues viene de una monarquía venida a menos, además era extranjero, ¿verdad? No les parecía, al establishment no le parecía que fuera el marido apropiado para ella, pero ella muy claramente dijo, Este es. este es, ¿sí? Y también vemos allí no solamente eso, sino que vemos también el sentido de lealtad, de fidelidad, que también es parte de los unos, ¿sí? Este es, y es para siempre, ¿sí? Ahora, su papá, afortunadamente, pues Felipe no tenía ninguna otra cosa que en realidad pudiera, ninguna otra mancha que impidiera que, más allá de que les gustara o no a los británicos, pero más allá de eso no había nada que se interpusiera. Y entonces ella logró que todos se dieran,
y permitieran que se casara con él. Efectivamente, es parte también de lo que ella necesitaba vivir, y vamos a decir, claro que sí. Ella tuvo una primera experiencia, ¿sí? Muy joven, antes de ser reina, que fue absolutamente placentera, con el hombre que amaba, dedicada a su familia, a construir este nuevo mar, dedicada a sus hijos. Cuando ella vivió un tiempo en Malta, él hacía lo que le encantaba, él trabajaba en la armada, en la marina, ella era una ama de casa, ¿sí? Dedicada a su casa, dedicada a su hijo, a sus hijos, a su marido. Estaba allí mucho el instinto sexual. El instinto sexual es ese vínculo, tiene que ver con ese vínculo que generamos con el otro uno a uno, ese vínculo de conexión, ese vínculo de atracción, de enamoramiento, de hacer que armemos casita, que armemos nido. Y ella estaba en pleno en eso, ¿sí? Porque además era su momento, estaban en luna de miel. Sin embargo, en el momento en que su papá se enferma, en ese mismo instante aparece otra vez, ¿sí? Toda esta parte de la energía instintiva, social, que está primero el apoyo a lo que se necesita para que todo funcione bien. Aparte de que ella ya sabía que su responsabilidad era hacerse cargo desde ya, ¿sí? Seguramente ella pensaba que su papá se iba a mejorar, pero ella era su mano derecha, la que tenía que estar ahí en cualquier minuto que la necesitara. Y en ese momento se ve como una mamá distante, ¿verdad? De hecho, una esposa que privilegia los asuntos de Estado por encima a su marido. Pero vamos a decir, era lo esperable para la futura monarca. Y que además vamos a decir también que estamos hablando de una cultura bien especial, ¿verdad? Que la cultura inglesa, que hay una flema inglesa que hace que las emociones no se muestren. Además, ¿verdad? No es bien visto todo esto. Los niños tienen, ¿de dónde vienen las institutrices? ¿De dónde viene la tradición de que los hijos de mayor abolengo siempre son criados en diferentes, ¿cómo se llama? Estos colegios donde, internados. Sí. Eso lo hacían todos, no lo hacía la reina, lo hacían todos, pues la reina con mayor razón tenía más cosas por hacer. Pero a veces entonces vemos la reina y la distorsionamos, porque la vemos desde los ojos actuales, ¿no es cierto? Pero en ese momento todo el mundo mandaba a sus hijos, todo el que podía, mandaba a sus hijos a los internados, por supuesto más la realeza y más la reina, ¿sí? Pero además ella estaba en lo suyo, enfocada en lo que le correspondía. Y ahí vemos que surge entonces este uno social, donde se entrega de lleno al servicio, al servicio, a la cultura, a aprender, a hacerse cada día mejor monarca, a trabajar sobre sí misma, ¿sí? A escuchar para aprender mucho, a saber cuál era su lugar en los diferentes lugares donde ella se manejaba, desde el aprendiz siendo princesa hasta cuando ya empieza y se deja guiar, por ejemplo, por Winston Churchill, que fue Muy ¿sí? importante. Un tremendo maestro para ella, porque ella no había tenido una educación formal, ¿verdad? Y ella en ese momento se da cuenta que ella necesita aprender para poder gobernar con la autoridad que ella misma se diera. Ella ya era monarca, ella necesitaba saber que sabía, que podía opinar, que comprendía. ¿Se entiende? No era suficiente el título, sino realmente ella poder ser un elemento más en toda esta deriva de la que ella venía y tenía que tomar decisiones. Aunque las decisiones fueran no tomar ninguna decisión, pues eso ya era una decisión como monarca, poder comprender la situación en la que se veía involucrada. Y eso es muy del instinto social, ¿sí? ¿Cómo Esta viste necesidad de aprender. cómo viste desde el eneatipo a las dos actrices que la han representado? Las dos actrices a mí me parece que son maravillosas, geniales, y las dos, cada una con su diferencia. No sé cuál será el eneatipo de ellas como persona. Me parece que las dos hacen un magnífico trabajo. La primera, la más joven,
Vemos una princesa y una reina muy bien representada, donde hay esos momentos de duda, se ve bastante. El ala 9 también, ¿verdad? Que pareciera, que muchas personas dicen, pero puede ser 9. No, ella no es negligente, ¿verdad? Ella realmente no es que deje pasar las cosas, no. Ella es un 1, pero ya está aprendiendo a que hay todo un establishment que te guste o no, tienes que empezar a aceptar, ¿sí? Pero no es desde la negligencia, no es desde la falta de opinión, sino es de el ejercer como monarca. Y se ve las contradicciones en las conversaciones que tiene, ¿sí? Hay un momento donde ella le dice, por ejemplo, a su abuela, ¿qué es este trabajo? ¿Cómo puede llamarse que mi trabajo como monarca sea el de no hacer nada? ¿Sí? No reírme, no opinar, no decir lo que pienso, porque obviamente que ella tenía emociones, tenía sentimientos, ella pensaba, ella tenía una opinión, y sin embargo era abstenerse a todo ese mundo interior. Y la reina le dice, eso es lo que te corresponde como monarca, ¿sí? Eso es lo que te corresponde, es el trabajo más duro y el más importante de todos los trabajos para ser monarca. Tú tienes que desligarte completamente de tu mundo personal e interior, porque en el momento en que tú te rías, frunzas el ceño, digas una palabra, emitas una opinión, inmediatamente la gente va a decir que tú tomaste un partido, un bando, ¿sí? O sea, no puedo ser yo, no, no puedes ser tú. Me parece tan, así como, mucho asombroso, digno de mucho respeto. Es que no logramos entender. En algún momento dado tuvimos que hacer un trabajo con un Juan Valdés. Y resulta que este Juan Valdés era lo mismo. No podía hablar, no podía, nada, ¿no? No podía preguntar uno de qué equipo de fútbol le gusta, nada, nada. Él era el símbolo de una organización y era solamente eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hace, aparte, le queda fácil no sé si eso es la pregunta, pero ¿cómo maneja esa tensión interna un uno para no saltar en pedazos? Bueno, por eso yo digo que después de 70 años, especialmente debe ser un 1, porque mira, ¿qué le pasa a los unos? ¿Sí? Lo natural en los unos es que haya una represión de sus deseos, ¿sí? Una represión de sus impulsos, ¿sí? Una represión de la rabia, porque todo eso es imperfección y todo está por debajo del deber, ¿sí? Entonces, la personalidad a ella le ha ayudado a hacer su trabajo. Ahora, me imagino que cuando sale de una reunión, solita, lo que no muestran, lo que no se dice, ¿verdad? Lo que no se dice, pero podemos imaginarnos que está en la mente de la reina, es este malestar, esta malestar de sentirse disociada, de sentir que no puede ser ella, de sentir que si es ella, inmediatamente va a ser invalidada o va a ser mal vista o va a ser despreciada o va a poner en legítimos problemas la corona. Entonces lo que ella no dice es ese descontento por tener que seguir unas reglas que cohíben justamente esa necesidad de los unos también de expresar su opinión, ¿sí? De tomar partido, de intentar cambiar. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que a puerta cerrada, ¿sí? Ella cuando está con sus primeros ministros, ella no tiene ningún problema en decirles su descontento, cuando ha sido la necesidad de decirles, y decirles también lo decepcionada que está cuando no dan la talla, ¿sí? Y se los dice de manera directa, de una manera franca, muy cordial, pero también muy lejana, ¿sí? Porque ella tiene eso, ¿no? Que también es de los unos. Puede ser muy cordial, muy educado, pero no es cercana, ¿sí? No es Margarita, no es cercana, no, 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 no. Ella es Distante. retraída, distante emocionalmente, ¿sí ves? Entonces eso es lo que no dice porque eso es lo que le pasa. Uno puede ver en ella que hay un importante contacto con la naturaleza.
esas salidas a esas extensiones, esa lluvia, ella, inclusive algo campechana, algo cuando sale en su jeep a mojarse, a buscar ciervos, ¿no? Y vive eso en la casa, toda esa parte la vive muy, y creo que eso le ha ayudado a este personaje a poder resanar cualquier tensión interna que haya visto que aflore, porque es muy interesante, ¿no? Los caballos, ¿no? Ahí hay una cosa con lo natural que es muy loable en ella. Me gustan mucho esas escenas, ¿no? Hay una conexión muy grande. Y esa conexión muy grande, yo pienso que tiene mucho que ver con el contacto con su mundo interior de lo ideal, y también tiene que ver con su ala 9, esa capacidad de disfrutar lo simple, lo sencillo, porque ella es una persona bastante modesta, vamos a decir, Sí. ¿sí? Modesta, disfruta con poco. Ahora vamos a decir que los unos también son modestos, ¿sí? No necesitan grandes, por eso te decía del principio, hacer las cosas bien porque hay que hacer las cosas bien. No porque te aplaudan, no por las luces, no es eso. Es por dejar un legado, por hacer un trabajo bien hecho, El, por el, ser un ejemplo a seguir. es, ¿Ah? ese uno está es con él mismo. Por ejemplo, digamos que un personaje 3, tú sabes, afuera, el 4 lo que busca, también el 6, el uno es consigo mismo, ahí hay una, yo te lo comparto porque finalmente, después de muchos años, hablando estos días busqué a Isa Salama para que me explicara cuál es el juzgador que tengo adentro yo, y finalmente me dio unas luces increíbles de esa cosa del uno con uno mismo, a ver, pues, una cosa ahí, autojuzgándose, autovigilándose, ¿es eso? Ahí uno tiene un alter ego que le está permanentemente, no te salgas, compórtate, a ver, pues, ¿eso funciona así? Eso funciona así, absolutamente, sí, la autocrítica, el juicio permanente sobre ti mismo. Se piensa que los unos son muy juzgadores, ¿va? Pueden serlo, algunos más que otros, pero vamos a decir que, por ejemplo, el uno social, del que estamos hablando ahorita, es un uno bastante autoenjuiciador, ¿sí? Todo el tiempo está tratando de mejorarse a sí mismo, todo el tiempo está mirando, tratando de verse, y es muy consciente de los errores. La gente piensa que no se da cuenta de los errores y le disgusta mucho que le cuenten su error. Uno lo que más le duele es que le muestren un error. La verdad es que es muy consciente de los errores que puede llegar a cometer, absolutamente consciente, razón por la cual lo que podríamos decir que le pasa y la reactividad que puede pasar es de vergüenza. Él se da cuenta de que cometió un error y su lucha interna permanente es justamente por no cometerlo, por no cometerle. Sí, el uno puede ser, cuando decimos un uno social, por ejemplo, estamos hablando no de una persona sociable, estamos hablando de un uno que le interesa mucho el bienestar de la comunidad. Eso se llama social, ¿sí? Le interesa mucho el bienestar de la comunidad, generar espacios donde todos estén bien, donde aprendan, donde nos mejoremos, donde estemos mejor, mejoremos nuestras situaciones, veamos nuevas alternativas, crezcamos. Eso es social. No significa que seamos sociables, ¿sí? Las personas sociales. Y en eso podríamos decir que sí, es un mundo interno muy enriquecido porque hay mucho idealismo de lo que te gustaría plasmar en el mundo y por lo cual estás trabajando, ¿sí? Mucho mundo interior también donde te das cuenta de qué podría ser mejorado y tienes el foco en eso, en qué podría ser mejorado. Y también un mundo interior de autoevaluación constante. Qué puedo mejorar en mí? ¿Qué puedo mejorar en mí? ¿Sí? Es un mundo interior muy enriquecido. No le digo, pongámosle bueno o malo, sino, Ujú. ¿sí? Muy completo. Y sí, puede estar consigo mismo mucho tiempo contento y feliz.
Ahora, fíjate que eso que hablas de social o sociable, pero mira cuando ella salva el statu quo internacional, cuando se permite bailar con este líder africano, ¿no? Y rescata para Occidente este personaje, ¿no? Ahí se desborda, se conecta como cuando esa princesa alegre y divertida no, dicho, no deja perder la oportunidad para hacer también lo suyo, ¿no? Sí, es muy bonito porque resulta que ella, pues, ella eh, no es uno a uno, no es sexual. Su energía no es de desbordar, de atraer, de ser, de conectar con el otro íntimamente, de volverme amigui, el mejor amigo del otro, ¿sí? No, eso no es la energía de ella, ¿sí? La energía de ella, nos demos cuenta de que es más reprimida, es más psicorrígida, es más estar Contenida. aquí contenida y en lo que se corresponde y todo, pero ella los momentos lo muestran en la serie muy bellamente, con los que más la confronta, más choca, porque la coge desprevenida, son las personas con las que se encuentran que tienen justamente esa energía que está tan poco dominante en ella, ¿sí? Que es la sexual, y se encuentra con estas personas que tienen esta energía Ya que de nazis, manera así, abierta, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, ¿cómo lo vemos plasmado? Lo vemos plasmado en varias oportunidades. Sí, el primero es que no la primera vez, varias oportunidades, pero sí, con Jackie Onassis es como súper evidente, ¿no es cierto? Jackie Onassis es pareciera que fuera una tipo 4 sexual, ¿sí? ¿Y qué siente la reina? Se siente poco agraciada, se da cuenta de su distancia porque la gente amaba a Jackie, si a donde fuera, o todos los tenía obnubilados, porque claro, es esta atracción, es esa seducción, es ese saber estar para conectar con el otro, y la reina lejos de nada de eso. Pero en ese momento ella se dio cuenta, esto es lo que me falta a mí. La gente me ve fea, la gente me ve lejana, poco querida, la gente hasta se burla de mí porque soy rígida, ¿sí? Y en cambio esta vedette me robó todas las luces, y ella es sexual, ella es social, la reina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que igual es competitiva, igual le importa el que dirán, mucho, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué hace? Viene la oportunidad, ¿sí? Con este rey africano, y ella va y se luce y se conecta, pero deliberadamente para mostrarle al mundo que yo también puedo, ¿sí? Y toda la gente quedó flop, ¿sí? Porque no es que no pueda, es que no es lo que se manifiesta en ella de manera natural. Todos podemos comportarnos de diferentes maneras, ¿verdad? Pero ella se siente más cómoda siendo hiper centrada en lo que tiene que hacer y no en las relaciones. Pero cuando quiso, mira que va y lo saca. Después se junta, después viene otra evidencia con Margaret Thatcher, ¿verdad? Ella es un tipo 1 igual, pero el tipo 1 de Margaret Thatcher es sexual, ¿sí? La mujer de hierro, es la más agresiva, competitiva, ambiciosa de todos los unos, ¿sí? Y ella está determinada a dejar un legado, cambiar radicalmente la economía, ¿sí? Inglesa, implacable, incluso con la reina, ¿sí? La reina le toca ceder ante esta mujer que no se mueve, y uno diría, wow, es la más seguía siendo implacable. así. Sí, claro, por supuesto. Mira que es la más implacable, pero si te das cuenta de Margaret Thatcher, cuando la mostraban en otras escenas con su equipo de trabajo, estaban trabajando en la casa de ella, súper cálida, íntima, cocinándoles a todos, porque eso es lo sexual, ¿ves? Hay esa energía fuertísima, pero a la vez está ese vínculo, esa cercanía, esa empatía con los que tengo al lado, uno a uno. No es con todo el mundo, no me interesa que todo Inglaterra me quiera, ni el Reino Unido, pero sí me interesa estas personas con las que yo trabajo y convivo. ¿Se entiende la diferencia? A la reina, ¿quién le interesa? Todos. Ok, ¿Sí? ok. Si te das cuenta, y luego viene Lady Di para ponerle La la cereza, fresa, la cerecita a la torta, ¿sí? Otro instinto sexual, ¿verdad?
Y la Vos reina se mirando enloquece. aquí, haciendo un jueguito. ¿Cómo habrías visto a Lady Di de Neatipo? ¿Qué percibirías? Han pasado por todo, ¿verdad? La Lady Di, la pobre Lady Di, pues la han puesto en todos los lugares, unos de 2, otros de 6, otros de 4. Me parece una persona muy compleja, muy, muy compleja, una personalidad muy compleja, una persona con una historia muy compleja. A mi juicio y mi parecer, yo creo que podríamos estar frente a una tipología 4, Ok, ok. pero tú como 4 ¿Cómo puedes percibir mala energía o me no. iría mucho por muchas cosas de los comportamientos privados y sociales? Bueno, aquí tenía anotado hace rato cuando hablabas de Jackie y la Thatcher y ahorita con Lady, la comparación, que hay una línea ahí directa, ¿no? 1, 1, 4. ¿Cómo maneja eso la comparación cuando aparecen estas figuras? ¿Cómo es el 4? ¿Cómo se desenvuelve frente a esa comparación? Para no hablar pues de esa palabra tan rehusada que ha perdido significado de la envidia. Hay muchos que consideramos que es más una comparación, ¿no? Más que envidia, pero El 1, dices, del 1. sí, El como 1. cuando se confronta frente a la comparación, ¿cómo maneja eso? Mira, si es un instinto social, está muy atento a eso porque el instinto social está muy puesto a darse cuenta cuál es cómo encaja en este espacio público, ¿sí? En este espacio social, en este espacio de la comunidad, cuál es mi lugar, cómo estoy frente a los otros. Por eso es tan importante el qué dirán en la monarquía, ¿sí? Cómo me percibe el otro es muy importante. Y para la reina es muy importante cómo lo perciben, cómo la perciben las demás. Por eso es mejor que me perciben como una persona siempre fiable, es decir, neutra, a que vayan a tener, ¿sí? Bandos. Posiciones. Ambivalencias, para acá o para acá, ¿sí? Es muy importante. Ahora, ¿ella qué es lo que hace? Siempre vuelve a su punto, que es el punto de seguridad. Y su punto de seguridad es el punto del deber. Ok, Vuelve a pues, conectarse con ok. el deber. Hago lo mejor que hago, que es hacer mi trabajo y hacerlo bien. ¿Qué parecidos puede haber entre serenidad y ecuanimidad? Pues son ¿O qué lo completamente hace diferente? diferentes. Todo lo hacen diferentes, porque ecuanimidad es esto, ¿verdad? Ecuanimidad es cuando una persona es ciclotímica que es para arriba y para abajo la emoción, ¿sí? Y Y ecuánime es logra. cuando logra cierto equilibrio. Ok. La serenidad es frente a cualquier circunstancia difícil, compleja, por más difícil que sea, mantenerse en neutro. Es decir, atento, alerta y haciendo la acción correspondiente. Esa es una persona serena, sin alteraciones, ¿sí? Sin ofuscarse su mente, sino con claridad, estar aquí presente. Es más, tiene que ver más, la serenidad tiene que ver más con la presencia, ¿sí? Cuando, ay, ofuscarme, lo que sea, no, sereno. Estamos haciendo esto, todo está bien, la calma. ¿Se entiende? Y eso concatenado con el estoicismo da unas ventajas muy importantes de inteligencia emocional. Pues sí, podríamos decir que al uno lo conocemos también porque es una persona que se comporta de manera, eh, ¿cómo se llama eso? Adecuada, porque se puede adecuar y su comportamiento es adecuado, ni mucho ni poco, según la situación. ¿Sí? ¿No es muy cuátrico cuando se viste ¿Quién? la reina? ¿Ella? Ay, divina, ¿no? Eh, yo pienso que allí sale su ala más, mira, yo pienso que ahí puede ser que ella haga su movimiento al 7 y también puede ser que haga un movimiento al 4
Eh, yo la veo que además, sabemos también que hay un código, ¿no? Que trate eso, y es un código de que muy fácilmente todo el grupo de agentes la pueda distinguir en medio de una multitud. Por eso, pues, el amarillo y el verde patito y todos esos colores, porque tiene una Sí. función, y la función es que la podamos agarrar en medio de un segundo porque la distinguimos en medio de 100 personas vestidas de negro y gris, hablando pues de más o menos cómo se visten en Londres la mayoría, ¿no? Podamos agarrarla del Ok. tumulto y sacarla en un momento de... Pero me imagino que se debe dar esos gustos. Ahora, si te das cuenta, la reina no se vestía así antes, ¿no? La reina no se sonreía tanto antes, ¿no? Ok. La reina ha cambiado con el tiempo y ahora se permite cosas que antes no se permitía. Ella sale ahora con mucha más frecuencia sonriendo. Ok. ¿Te das cuenta? En lo público. Y yo pienso que tiene que ver con los años, ¿sí? Es Sí. decir, con los años y la maestría. Es decir, es, es la reina. Ya no están esos años donde ella tenía tantas dudas sobre sí misma. Yo me imagino que ella a esta parte, a los 91, 92 años, pues ya puede hacer lo que quiera con muchísima más gracia y benevolencia a todo su pueblo. Yo pienso que la ven reírse y dicen tan tierna, ya no dicen, ¡ja! ¿Qué querrá decir? Sino qué belleza, de abuela. Se puede compadecer, puede sentirse triste, puede sentirse alegre, puede sentirse emocionada. Entonces también se dan unos permisos que antes no se daba. Para una figura de este nivel y de esta personalidad, ver esos episodios como algunas escenas, pues, escabrosas, por decirte algo, de Margarita, también algunas salidas de tono de Felipe en sus primeros años, luego Lady Di, pues, escándalos mediáticos, ahora su nieto, ¿no? ¿Qué es para uno cuando alguien no hace lo que tiene que ser? ¿Entiendes? Olvídese de lo que usted piensa y lo que piensa su esposa, y lo que usted tiene que ser parte de esto. Es que ella siempre está pensando, ellos ya 400 años en la corona, esta familia. Tienen que pensar es en función de que dure por lo menos otros 100 años, otros 200, ¿no? En función de ese largo plazo, como la cultura china, que hablan en función de miles de años, o los católicos, el Vaticano, esa institución que nunca piensan en 5, 10 o 20, sino 100, 200, 500 años. ¿Cómo ve uno cuando esta fichita no está ayudando a crear esto que le estoy dando la vida entera, cada día, cada respiro? Mira, es muy bonito porque yo pienso que el gran aprendizaje, si hay un contenido pedagógico en la experiencia de vida de la que podamos ver nosotros, por lo menos, ¿no? Desde afuera, para la reina se llaman las relaciones humanas. O sea, el rollo de ella son el manejo de las relaciones íntimas. Ese es su rollo, con los más cercanos, no es el manejo con... No, el desafío de ella ha sido siempre con el hijo, con el marido, con la hermana, con los más íntimos, si te das cuenta. Ahí es donde está el trabajo de ella de aprendizaje y donde ha tenido que aprenderse a flexibilizar. Y pienso que cualquiera puede entender que en casi 100 años de vida, pues ha tenido que pasar por muchas y el cambio de la transformación tiene que haber sido grande desde la realidad histórica, desde lo que era permitido hace 50 años a lo que es ahora en este momento lo más natural para nuestra cultura. Ella ha tenido que irse poniendo al día. Démonos cuenta que ahora una mujer separada, pues no fue mayor tema para poder que el nieto se casara. ¿Sí? De Ahora, tesosura, ¿ah? de tesosura. Y que además es afroamericana, vamos a decirlo, pero eso pongámoslo pues en segundo plano, pero el tema que había sido antes, la separación ya no, también tenemos que decir, no es el heredero directo al trono, hay Claro. varios antes que él, ¿no es cierto? No sabemos qué pasa ya cuando volvemos a darnos cuenta. Le tocó flexibilizarse con Carlos, ¿sí?
y su amor de toda la vida. Le tocó flexibilizarse y al final ceder. Entonces vemos que a ella le ha tocado ir cediendo y cediendo, y eso que pasa también, que al establishment también le ha tocado ir cediendo y la monarquía le ha tocado irse adaptando. Ahora, ¿qué le pasa a un uno? Brutal, brutal, porque para ella lo más importante es, a nivel personal, es mostrar que tiene una familia perfecta, que la corona es perfecta, ¿sí? Y no lo es. Y no lo es. Y yo me imagino que, como todo, vuelvo y te digo, ¿a dónde vuelve ella? Primero, a hacer cambios que le ha tocado ir haciendo. Me imagino como a cualquier uno cuando hablamos de cambios que tienen que ver, que, que van en contra de su creencia, ¿sí? Su creencia, de sus pilares de creencia. Bueno, igual eso hay que desafiarlo, y me imagino que ceder en ese sentido, ella ha aprendido a ceder bastante en lo familiar. Y segundo, ¿qué hace ella? Mira, vuelve y recurre, como siempre te digo, al deber y al deber. Esa es su salida, porque además es lo que le corresponde hacer, y eso lo hace perfecto. Y lo Esa, otro que es humano, pues son rollos humanos. ¿Y qué va a hacer ella? Pues llorará calladita en su cuarto, o los llamará a todos a regañarlos, a todos pues en privado, porque me imagino que sí, deben haber varios regaños. esa flexibilidad, entonces es una gran lección pedagógica para un uno, aprender a ser flexible. Es la lección para un uno. El trabajo de desarrollo de un uno es precisamente aprender a ceder. Aprender a ceder, porque cuando el uno empieza a ceder, sale de la autorrigidez, de la psicorrigidez, perdón, y al salir de la psicorrigidez, se da cuenta de que hay muchísimas maneras de alcanzar la perfección. Y una de ellas es aceptando que la vida ya es perfecta tal y como es. Las personas son perfectas tal y como es. Y entonces, cuando el uno logra hacer eso, empieza a ver la perfección en lo que hay, ¿sí? Se suelta, se relaja y empieza a disfrutar la vida, porque el gran problema de los unos es que tanto deber y tan poco placer, ¿sí? En cuanto ceden, se flexibilizan, pueden empezar a disfrutar más de todo su entorno, de la realidad que hay, de que la gente se comporta como se comporta y está bien, de que esto no salió como a él le encantaría que hubiera salido este trabajo, pero realmente sirve, funciona, transmite lo que queríamos transmitir, sí. Ah, está bien. Empieza a ceder, porque no tiene que hacer él todo para que todo le quede perfecto como lo hubiera hecho él mismo, a costa de una carga brutal, ¿sí? El trabajo del uno es aprender a ceder, flexibilizarse, darse cuenta de que la perfección está en lo que ya es. Me encanta, bueno, permíteme meterme en el tema de, de, de la comprensión de la perfección que nos enseña pues, la escuela que nos ha brindado la vida aprender, la escuela de Gerardito, porque inclusive la palabra imperfección pudiera no tener que estar en el lenguaje, porque todo es perfecto. Y si un uno está en el proceso pedagógico, pues está, es como es el keystone, es la piedra fundamental para transformar su existencia, entender la perfección de todo lo que existe y sucede, ¿no? Yo a veces le digo a mis amigos, sobre todo cuando son con ciertos sentidos políticos, hombre, es que es perfecto que sea así, pero ¿cómo va a ser perfecto? Entonces, sí, están muy cerca de un logro muy importante, que es la comprensión de la perfección de todo lo que sucede. Sí, así es. Y yo Mónica, creo que, bueno, Erika, Erika, ¿por qué te dije Mónica? ¿Alguien te ha dicho Mónica? sí, claro, se confunden porque por el ICA será. No, quién sabe, quién sabe. ¿Quién sabe quién estuvo antes encarnando esa conciencia? Erika, Ya, qué grato, qué grato. Yo te lo he dicho
cuando veo tus videos, tu trabajo, tus redes, cuando hemos podido compartir días y ver siempre. Recuerdo muy bien un día que nos pasó una escena que es de cinematografía, íbamos llegando a un puente, íbamos tres, y algo pasó, y tú allí serena, ¿no? Nuestra amada acompañante en una realidad, yo viendo esa cosa, y tú, esa serenidad, ¿no? Que nos... Sí, y siempre me produce eso, cada vez que te veo, ¿no? Me produce, me bañas en serenidad. Muchas gracias, Erika, muchas gracias. Ajá, tan bello, mucho gusto. Mira. Me alegra, bueno, larga vida a la reina. Fascinante, ¿no? Cómo nos ha encantado. Pues, ahora, no sabemos sino lo que los historiadores y todo ese grupo que estos productores han buscado, pues, para diversas fuentes, para tratar de ser, porque pues otra cosa es la realidad de lo que pasa allá en esos muros centenarios, ¿no? Milenarios, de una institución tan especial, precisamente por distante, no sé, ejerce una magia increíble, más lo que viene, ¿no? Por ahí alguien ya decía en esos días, Erika, que Meghan puede ser, podría tener muy buenas encuestas para ser presidente de Estados Unidos. Y si ya fuese señor Trump, pues ¿por qué Meghan no? Entonces vos te imaginas al marido, a Harry, pues De primer damo. de primer damo. Esos ángulos son interesantísimos, los Ay. que les sucede a mí me encantan, son unos personajes muy interesantes en esta situación. Erika, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, me encantó. Qué rico conversar contigo siempre. Te mando un besito, un abrazo grande. Dale, sigue disfrutando estos días. Chao. Chao.